Buenas, es un placer y un honor estar aquí en este módulo 10, Mujer y Ciudadanía, hablándoles de un tema que me apasiona, que es que sin la igualdad de género no hay democracia. Quiero agradecer a la Escuela de Buena Gobernanza y Buen Ciudadano y al Centro Venezolano-Americano de Carabobo, CEVAC, por esta oportunidad de estar con ustedes y hablarles de este tema. Ramón Irigoyen, escritor, traductor, helenista y periodista español, dijo: en definitiva, el feminismo consiste en llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias. Y eso es lo que hacemos, y esa es la misión de Mujer y Ciudadanía. Es la participación de las mujeres, una participación activa, comprometida y masiva en los ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales y ecológicos. La presencia de la mujer como mitad de la humanidad es indispensable para la construcción de ciudadanía, la cual se materializa en el ámbito público. Es a través del ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales en el contexto de un sistema político democrático donde construimos esa ciudadanía, y en este caso, esa ciudadanía femenina. Las mujeres en la democracia han logrado avances notables, profesional, social, culturalmente. Sin embargo, en la política sigue siendo limitada su intervención. Tal como lo dijo Alberto Adriani, la igualdad de género es una tarea no cumplida de la democracia. En la primera conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en la Ciudad de México en 1975, fue donde se expuso a la comunidad internacional de una forma detallada y documentada cómo la discriminación contra la mujer era un problema persistente y pernicioso para el desarrollo de numerosos países. Allí se exhortó a los gobiernos a desarrollar estrategias para promover la participación igualitaria de las mujeres. En la actualidad, resulta impensable una democracia sin la participación de las mujeres, porque vale decir, sin la mitad de la población. Por eso luchamos para que las mujeres puedan ejercer su derecho de igualdad con los hombres y estemos construyendo democracias paritarias. Les quiero comentar que en 1975 las mujeres representaban el 10.9% de los parlamentarios de todo el mundo. 10,9%, es decir, de cada 100 hombres, solo 10 o 11 mujeres eran parlamentarias en el mundo. Eso fue en el año 1975. 10 años más tarde, en 1985, ese porcentaje solo había aumentado un punto porcentual hasta llegar al 11,9%. 10 años después, las parlamentarias del mundo eran el 11,9%. Hoy, en América Latina y el Caribe, Europa y América del Norte, las mujeres ocupan más del 30% de los escaños parlamentarios. Hoy, en el 2022, ocupan el 30% de los escaños parlamentarios. Por eso, cuando fuimos a la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Montevideo, en octubre de 2006, todo se concentró en ese porcentaje tan poco que había subido desde 1975 al 2016, que fue la conferencia, cómo habían subido solamente un punto porcentual cada 10 años las mujeres. Por supuesto, cuando fue en 1995 había subido mucho más, pero no era suficiente. Entonces, lo que se trató en esa conferencia es que la región, lo que se llegó a la conclusión es que en la región existe una participación desigual de las mujeres en la toma de decisiones. Porque eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy aquí, que cuando hablamos de esta desproporción entre las mujeres y los hombres en los escaños parlamentarios, vamos a ver más adelante en alcaldía, vamos a ver más adelante en concejalía, incluso en la presidencia de la República, lo que estamos hablando es que las mujeres no están allí donde se están tomando las decisiones, donde se está construyendo el sueño de esas mujeres. No hay mujeres para que lo convaliden todas esas propuestas, para que verifiquen si lo que están proponiendo para las mujeres es lo que las mujeres quieren. Y eso fue lo que trabajamos, porque yo estuve allí, en esta 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL en octubre de 2016.
Trabajamos las múltiples barreras que limitan el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones. ¿Cuáles son esas barreras que nos hacen que nosotras no lleguemos? Y cómo el acoso político atenta contra el logro de la igualdad y la autonomía de las mujeres. Porque el acoso político no es una cierta forma de violencia, aunque no sea física, es una violencia psicológica que ejercen en los ámbitos políticos a las mujeres cuando tratan de llegar al poder. En esta conferencia, en esta 10ª conferencia de la CEPAL, eso fue lo que se trabajó, la presencia de la mujer en las tomas de decisiones de los poderes del Estado. Allí nos enfocamos en qué, en cómo hacer para que las mujeres estén en los gabinetes ministeriales, no solamente en el Ministerio de la Familia y la Mujer, sino que la mujer esté en los ministerios de defensa, en los ministerios de economía, en los ministerios del ambiente, en los ministerios sociales, por supuesto, pero también en los ministerios de educación, de salud. También necesitamos a las mujeres en los parlamentos, donde se están construyendo las leyes. Necesitamos que esas mujeres opinen, den su visión, digan lo que las mujeres quieren. Y por supuesto necesitamos las mujeres en el poder local, las mujeres en las alcaldías, donde se construye el día a día de tantas mujeres en el mundo, porque no solamente son en Latinoamérica y América del Norte, sino también es en Europa y en el mundo, donde esas mujeres en esos poderes locales pueden hacer la diferencia. Y para terminar, lo más importante es las mujeres en los máximos tribunales de justicia. En América Latina, 2 de cada 7 jueces son mujeres, solo 2. O sea que estamos muy lejos de la paridad que necesitamos para que haya un debate y un diálogo abierto sobre lo que las mujeres necesitan y cuál es esa justicia distributiva y transaccional que las mujeres están necesitando en América Latina. Por eso es que hablamos de la democracia paritaria, la democracia donde la mitad hombres y mitad mujeres, como es la población. Porque lo que estamos hablando, si la democracia es la representación del pueblo, y si el pueblo la mitad son mujeres y la mitad son hombres, entonces tiene que existir una democracia paritaria, mitad y mitad. Para CEPAS, esta organización venezolana que es tan prestigiosa, este concepto de democracia paritaria es integral y convoca a un nuevo contrato social. Eso me encanta. La democracia paritaria convoca a un nuevo contrato social, borrón y cuenta nueva, basado en el reequilibrio entre los géneros, con responsabilidades compartidas entre familia, Estado, sociedad y empresa. Fíjense esas cuatro partes tan importantes: familia, Estado, sociedad y empresa. Ese nuevo acuerdo, ese nuevo contrato social del que habla CEPAS, que deberíamos hacer mujeres y hombres en una democracia paritaria. El término paridad deriva del latín paritas, que significa condición de ser el par o igual en alguna cosa. Esta idea surgió en la Cumbre Europea de Mujeres en el Poder realizada en Atenas en el 1992. De allí salió el tema paritario, de paritas, iguales, somos iguales, intentando generar herramientas que facilitaran una distribución igualitaria del poder en las instituciones públicas. Porque no es el poder por el poder mismo, no es tener mujeres porque queremos que haya mujeres, es que queremos estar allí, y la igualdad se trata de compartir el poder. Y cuando tú compartes el poder, compartes las decisiones que se toman en función del mundo. Tú no tomas una decisión de ir a una guerra solo. Cuando vemos, por ejemplo, cuando vemos y nos preguntamos la guerra, las invasiones que han habido últimamente en el mundo, hubieron mujeres dando su opinión. Las mujeres que por sí, por su naturaleza, porque eso está estudiado, son constructoras de paz y de armonía, por su propia naturaleza. Entonces, no se trata de tener mujeres porque queremos que haya mujeres, porque queremos que haya mitad mujeres y hombres porque nos gusta ver ese cuadro. No. Se trata que haya una visión masculina del mundo y se trata que haya una visión femenina del mundo. Y si nosotros integramos esa visión masculina y esa visión femenina, vamos a tener muchísimos y mejores resultados y soluciones, no solamente por la paz, sino la construcción de economía, la construcción de sociales, las construcciones de todo lo que tiene que ver con educación, salud, deporte, cultura de las mujeres y los hombres, es decir, de la sociedad. Entonces existen 4 puntos importantes para ver la paridad. Tenemos la paridad como principio. Funciona como un parámetro de interpretación del principio de la igualdad sustantiva. Cuando hablamos de igualdad sustantiva es la igualdad real, porque a veces se habla
vemos por lo menos vemos la Constitución Bolivariana de Venezuela y allí está la igualdad. El artículo 21 de la Constitución es clarísimo sobre la igualdad de los hombres y las mujeres. Pero cuando eso se va a reflejar a la hora de escoger un representante, a la hora de hacer una asamblea, en la Asamblea Nacional, escoger mitad hombre y mitad mujeres, vemos que todos son hombres. La mayoría son hombres los que llegan a este punto. Entonces, necesitamos la paridad como un principio, como un valor. Necesitamos la paridad como derecho. Es una norma jurídica, concreta, que las personas pueden hacer valer frente a los tribunales para evidenciar un trato discriminatorio que afecta a sus derechos. El tercer punto para la democracia paritaria es la paridad como regla procedimental, es decir, aplicación de criterios, reglas o procedimientos para cumplir con el mandato de igualdad sustantiva basado en la idea de 50 y 50 en la visión binaria de géneros de hombres y mujeres. Y por último, la paridad como política social, contendora de la promoción y el desarrollo de planes y emprendimiento y la participación de la mujer en el sector político, social, económico y cultural. Y yo agregaría el ecológico. Existe para esta democracia paritaria de la que estamos hablando 3 requisitos para una democracia real. La democracia real, una democracia sustantiva, una democracia paritaria. Primero, eliminar obstáculos, aquellos que impiden a las mujeres participar de manera eficaz, tales como los relativos a la movilidad, moverse, a la finanza, que tengan sus propios recursos, no tener que depender de alguien que las mantenga y por lo tanto hacer su voluntad, de la violencia contra la mujer por el propio hecho de ser mujer, por el mero hecho de ser mujer. Segundo requisito importante y fundamental para tener una democracia real: la participación y voz verdadera. ¿Pueden las mujeres articular y hacer oír sus voces en cuanto a sus derechos, necesidades y preferencias? ¿Pueden realmente las mujeres ser oídas? Siempre cuando estoy en las reuniones que la gente me habla, ay, Aiza, pero tú eres feminista. Yo soy una feminista positiva. Tú eres feminista, ¿pero qué? Pero aquí en Venezuela eso no existe, la mujer. Mujeres como yo, mujeres completas, mujeres con toda una manera de ser, una personalidad, quizás no sientan estos obstáculos para ejercer la democracia. Quizás sus voces se dejan oír, pero no es la mayoría. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de campo, los trabajos de que Mujer y Ciudadanía en las comunidades, nos damos cuenta que esas mujeres no pueden ser oídas, que no son oídas, que no las dejan hablar, que además de todo, pues no existe hoy en día la cantidad de medios como para que ellas vayan a un periódico, para que ellas vayan a una televisión, a una radio, a expresarse, a expresar las cosas que les afectan, las cosas que les impiden su desarrollo y su igualdad y tener su voz en esas comunidades. El tercer requisito fundamental para lograr una democracia real son instituciones democráticas. Y en eso también tenemos que trabajar mucho. Tienen que rendir cuentas las mujeres y asumir la responsabilidad con los compromisos contraídos por los derechos de las mujeres. Entonces, buscando entender un poco más sobre esta democracia paritaria, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, cuáles son las cosas que faltan, cuáles son las conclusiones que debemos sacar de este avance que necesitamos de la mujer en la política para tener esa visión femenina en términos de desarrollo integrada con la visión masculina del hombre. La visión general de los avances de la mujer en la política nos dice que los esfuerzos han impulsado la representación política de las mujeres de un 9% en el 1990 a un 30% en el 2019 en casi 17 países de la región. Esto según los datos de la CEPAL, que trabaja muy cerca este tema de la inclusión política de las mujeres. Porque la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU, se da cuenta de que la inclusión de las mujeres, y por eso el ODS número 5 habla de la inclusión y de la igualdad de género, se da cuenta que la inclusión de las mujeres es incluir el desarrollo cuando incluimos su visión dentro de la política, cuando ella empieza a tomar decisiones en conjunto con el hombre. Este incremento de este 30% en el 2019 es muy significativo y fue el resultado de las reformas orientadas a mejorar la participación y representación política de las mujeres en las instituciones públicas
que se estaban en ese momento abriendo a esta igualdad de género. Países como Costa Rica en el 2009 se abrieron a esta igualdad. Ecuador en el 2009 también. Bolivia en el 2009 y en el 2010, que tuvo un avance increíble, casi 60% en sus parlamentos eran mujeres. Nicaragua en el 2012, Honduras en el 2016, Panamá en el 2007 y Argentina en el 2017. Estos son los países que ya han aprobado medidas orientadas a la paridad de género en el registro de las candidaturas a la hora de escoger autoridades en las diferentes instituciones democráticas. Los avances en la región son producto de varias circunstancias y procesos. Por ejemplo, tenemos un cambio cultural notable que ha dado lugar a un mayor acceso de las mujeres a recursos. Es decir, las mujeres tienen más dinero para poder hacer política. El prestigio y la valorización de las capacidades de las mujeres en la sociedad. Es decir, organizaciones como Mujer y Ciudadanía, que se han dedicado a promocionar a la mujer, han dado dar cuenta a la sociedad de sus potencialidades, de sus facultades, de todos sus elementos que pueden aportar para esta sociedad. Este prestigio y valorización es uno de los avances por el que hemos aumentado el número de mujeres en los puestos de toma de decisión. Lo otro es la extensión del marco jurídico internacional plasmado en un fuerte compromiso regional. Es decir, el mundo ha tomado muy en serio lo de la igualdad de género y lo de la democracia paritaria, y ese marco jurídico que se ha hecho en Europa, que se ha hecho en Estados Unidos, en Canadá, en países como Islandia o como Australia, ha sido un compromiso internacional que ha obligado incluso a la región latinoamericana a tener el compromiso con la igualdad de género. Otra cosa es una mayor concienciación de la opinión pública sobre la desigualdad de género y sobre sus consecuencias en el desarrollo sostenible. O sea, la gente realmente ha entendido cómo esas mujeres emprendedoras, esas mujeres empresarias, esas mujeres que están incrementando, que de alguna manera están trabajando en la economía de sus países, han ayudado a incrementar el Producto Interno Bruto, sin hablar de la economía del cuidado, que es un tema muy especial y muy aparte, donde la mujer tiene todo que ver con ese aumento en el área del cuidado con el Producto Interno Bruto. Pero esa concienciación pública de que la mujer aporta ha sido también uno de los avances en la región y que son el producto de que la mujer haya avanzado tanto políticamente. Y lo otro que es importante saber, que hay un movimiento feminista fuerte que tras años de incidencia política y de incidencia pública ha logrado introducir la agenda de género en los detalles de la democracia representativa, en los debates, en los diálogos de la democracia representativa. Este movimiento feminista algunas veces pues nos parece que es un feminismo un poco radical en algunos casos. Sin embargo, hay que agradecerle que gracias a este movimiento feminista y a su trabajo, el debate, los diálogos, la puesta en la mesa del tema de la igualdad se ha logrado. Nicaragua sobrepasó, por ejemplo, la paridad de género, mientras que en Trinidad y Tobago se alcanzó el 30%. Brasil prosiguió la tendencia descendente, pasando de una representación del 25,6% en el 2014 al 15,4% en el 2015 y al 4% en el 2017. ¿Qué habrá pasado en Brasil? Es como para estudiarlo. O sea que países como Nicaragua sobrepasaron la paridad de género, o Trinidad y Tobago alcanzó el 30%, y países que tenían el 25,6% en el 2014 pasan al 15,4% en el 2015 y al 4% en el 2017. En Latinoamérica, el promedio regional de mujeres en las cámaras bajas o en una cámara única, como es el caso de Venezuela, alcanza el 28%, un poco más alto comparado con el promedio global que alcanza el 22%. Es decir, en Latinoamérica, el porcentaje de mujeres en los parlamentos ha alcanzado en los últimos tiempos 28% y en general en el mundo es un 22%.
Existe un grupo que ha superado el 40% de las mujeres en los parlamentos, pero otro grupo persiste la subrepresentación femenina teniendo menos del 20%. O sea que es como cíclica, como cambiante. ¿En qué radicará todo esto? ¿En qué será lo que pasa que de repente un grupo supera el 40% de representación y otro grupo de repente sigue siendo subrepresentada sin llegar a pasar el 20% cuando en el mundo es el 22%? Nosotros creemos en Mujer y Ciudadanía y en este estudio que hacemos del feminismo positivo, que la razón de estas subrepresentaciones, estas bajas de representaciones, tiene mucho que ver con las cuotas de género. Las cuotas de género es la participación igualitaria de las mujeres en el seno de los partidos políticos, es la posibilidad de las mujeres de optar a cargos de elección popular y en la designación equitativa de las funciones públicas. Es decir, que cuando se les da a las mujeres una cuota para estar en estos espacios, esa representación sube y asciende. Y cuando por fin se quita, por razones, por cambios de políticas, por cambios de gobierno, por cambios de visiones, esta representación baja. Es decir, que las cuotas de género que han sido tan discutidas, que se ha sido tan mal vistas, malhadadas, por decirlo de alguna manera, son las que realmente han dado esa diferencia entre la subrepresentación y la representación paritaria e igualitaria. De los 21 países latinoamericanos, 16 países cuentan con mecanismos de cuotas para promover una mayor presencia de las mujeres en los cargos de elección popular. Los países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay. Los países que no tienen, de los 21 países latinoamericanos que no tienen las cuotas de género, están Belice, Panamá, Guyana, Surinam y Venezuela, por supuesto. En Latinoamérica, 5 países han aprobado la paridad completamente, o sea que son democracias paritarias. Esos son Ecuador, Bolivia, México, Costa Rica y Nicaragua. 9 países cuentan con cuotas de género, pero a nivel legislativo. 2 países, que son Panamá y Paraguay, cuentan con cuotas únicamente para elecciones primarias o internas. Y 5 países, como ya lo nombramos, Venezuela, Guyana, Belice, Panamá y Surinam, no cuentan con ningún mecanismo de cuota. Tuvimos un destello de aquello en el año en el 2010, 2009, 2010, que hubieron unas elecciones, hubo un destello de esa paridad que definitivamente al final se terminó quitando por presiones de los partidos políticos y presiones pues de los hombres en este sentido, que sienten que las mujeres les quitan sus puestos de un oficio que para ellos, como ha sido el de la política, es netamente masculino. Y realmente aquí nadie trata de quitar nada, sino lo que tratamos es de aportar mucho para el desarrollo y para la construcción de los sueños de hombres y mujeres, mitad y mitad. La efectividad de esta cuota no es solamente que exista, sino que está vinculada en el sentido electoral al tipo de listas electorales. Es decir, ¿cómo son las listas electorales? Porque si ponen a todos los hombres como principales y a las mujeres como suplentes, nunca van a llegar las mujeres, pues. Siempre van a ser suplentes. Y la idea sería que las listas electorales tuvieran hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-mujer, mujer-hombre. La otra parte del que podría ser que se logra la efectividad de la cuota es la existencia de mandato de la posición, lo que estamos hablando de candidatos de hombres y mujeres, o sea, ¿dónde va el hombre? Mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, o sea, una vez la mujer es principal y el hombre es suplente, una vez el hombre es principal y la mujer es suplente. Lo otro muy importantísimo para la efectividad de las cuotas de género es la existencia de sanciones al incumplimiento de la cuota. En el Consejo Supremo Electoral hay un reglamento que obliga a los partidos a tener la cuota de género. Pero si no se cumple, no hay ninguna sanción, no pasa nada. No hay como una suma final donde si no hay mujeres, como lo dice el reglamento, esos hombres están invalidados. Si no hay esas sanciones en el incumplimiento de la cuota,
siempre se van a violar estos reglamentos a todo nivel, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. A nivel mundial, el 18,6% de los escaños en los parlamentos están ocupados por mujeres, que constituye un aumento del 60% de 1995 gracias a la cuota de género a nivel mundial. Sin embargo, en la cuarta parte de los parlamentos, la participación de las mujeres, la cuarta parte de los parlamentos del mundo, por supuesto, la participación de las mujeres todavía es inferior al 10%. Las mujeres componen menos del 20% de los legisladores y menos del 5% de los ministros en el mundo. Siguen impidiendo el acceso de las mujeres en la política y su participación en ella. ¿Qué cosa es la que impiden esa participación, ese acceso a las mujeres en la política? Los prejuicios y las percepciones culturales sobre las funciones de la mujer. Todavía se cree que la mujer para la cocina. Lo acabamos de oír con el candidato de Colombia, que mandaba a las mujeres a hacer arepas para que fueran a cocinar, que eso era lo primero que él iba a hacer si él ganaba la presidencia de Colombia, y creo que fue lo que hizo que él no entendió que la mitad de las mujeres del mundo lo que quieren es aportar para su crecimiento y su desarrollo y su calidad de vida. La falta de recursos financieros, porque cómo una mujer va a un partido, cómo se reúne en la noche cuando el partido está debatiendo, cómo esas mujeres van si no tienen ni siquiera a veces el dinero para agarrar una camionetica y llegarse hasta donde está el partido, o para agarrar un mototaxi, o para agarrar hasta el metro, pues, para llegarse a donde están las reuniones de los partidos. Y cómo hace una mujer que trabaja todo el día en una multijornada laboral, desde las 4 de la mañana se levanta a hacer desayunos y almuerzo para todos en la casa, sale a trabajar, agarra 4 transportes públicos para llegar a su trabajo, trabaja todo el día, regresa y tiene que buscar a los niños en los lugares de cuidado, o la vecina que se lo está cuidando, para hacer la cena, para lavar la ropa? ¿Con qué fuerza esa mujer, que necesita trabajar todo eso porque no tiene manera financiera de que lograr que alguien les cuide a los niños y pagarle algo, poder trabajar medio tiempo en algunos días y entonces poder ir a los partidos políticos, ir a donde se reúnen, ir a los sitios donde están las instituciones que se están tomando las decisiones? Entonces la falta de recursos financieros es algo que impide que las mujeres tengan acceso a la política. Y lo otro es la indiferencia de las instituciones. Tenemos miles de foros, miles de conferencias, hacemos miles y miles y miles de seminarios, talleres, invitando a los hombres a que se integren y que entiendan que el acceso de las mujeres a la política es un acceso al desarrollo. Que el quinto objetivo del desarrollo sustentable no es un capricho para que las mujeres estén allí, sino que es un estudio serísimo donde se ha dado cuenta que si las mujeres se integran a la política, a la economía, a lo social, a lo cultural, a lo ecológico, el mundo va a tener mejores respuestas. 173 países garantizan la licencia para maternidad paga, es decir, permiso de maternidad, que pueda la mujer estar 6 meses con el bebé para poder darle su alimento y poder cuidarlo hasta que tenga una edad suficiente para dejarlo en un hogar de cuidado diario. Solo 173 países. 117 países tienen leyes o políticas que prohíben el acoso sexual en el lugar del trabajo. 125 países tienen leyes que declaran ilegal la violencia doméstica, la violencia contra la mujer. Solo 125 países lo declaran, de los 192. Y 115 países garantizan los mismos derechos de propiedad para las mujeres. Fíjense ustedes, 115 países dicen que la mujer tiene derecho a tener propiedades, que la mujer puede firmar su tierra, que la mujer puede firmar su casa. Solo 115 países de los 192 que existen en el mundo. Ustedes podrán decir, bueno, pero 115 es bastante. No, tiene que ser 192. Esto no es una cuestión de que 115 es suficiente. No, aquí todas las mujeres tienen que tener derecho a la propiedad, no por ser mujeres, sino porque son ciudadanas y tienen la igualdad con el hombre de derechos. Hay una presencia de las mujeres en las ramas del poder que podemos visualizar porque se tomó la medida hasta 2018, donde hablan de cómo son los consejos de ministros, cómo son la Cámara Baja, cómo son la Judicatura, la Suprema y las alcaldías. Ustedes podrán verla, esa lámina con calma, aquí la tienen,
cómo los países, cómo son los países. Fíjense que se habla de Argentina, por ejemplo, y se habla de un régimen que es un régimen democrático. Bolivia es democrático, pero Cuba es autoritarismo. Entonces, ¿cómo son los consejos de ministros en Cuba? ¿Cuántas mujeres hay? Solamente el 24,2%. ¿Cuántas en la Cámara Baja? 53,2%. En la Judicatura Suprema, 55%. En las alcaldías, 39%. Es decir, en las alcaldías de Cuba, la mayoría son mujeres. Quizás el gobierno de Cuba se ha dado cuenta de que para administrar una alcaldía, que es como administrar una casa, la casa de todos, las mujeres son muy buenas y tienen muy buenas ideas y tienen mucho potencial y facultades. Pero en este cuadro ustedes pueden analizar cómo, fíjense, los diferentes porcentajes que hay. Fíjense, por ejemplo, el porcentaje de mujeres en Consejo de Ministros en Brasil, que es un país democrático, es el 8,6%. ¿Qué pasa con estos gobiernos? Porque estos son tomados en 2018, aquí está el gobierno de Lula, aquí está el gobierno de la presidenta saliente, aquí está el gobierno, muchos gobiernos que conocemos y que son gobiernos progresistas y que solamente el 8,6% de ministros, esos son designados, no son elegidos. Y las alcaldías solo el 11,6%. Cuando hay presupuesto participativo, la mujer participa mucho, todo lo que los consejos comunales en esa zona de Brasil son sumamente activos por parte de la mujer. Y sin embargo, en las alcaldías, para llegar a ser alcaldes y concejales, solamente el 11,6%. Igual pasa en Honduras, en Nicaragua es tomado como un país autoritario y fíjense cómo la paridad se da más, quizás porque es por designación. Y en Venezuela tenemos que la Judicatura Suprema, o sea, los jueces del Tribunal Supremo son el 50%, esto es el 2018, ahorita con el cambio disminuyó muchísimo la participación de las mujeres en el Consejo Supremo Electoral. Pero les invito a que vean este cuadro con detenimiento para que se enteren y hagan comparaciones de cuando hay más mujeres en los parlamentos, cuando hay más mujeres en los consejos de ministros, cuando hay más mujeres en la alcaldía, cómo son esas economías. Hagan esa comparación y hagan ese estudio y les va a parecer interesantísimo cómo el aporte de las mujeres, más que restar, suma. Porque en eso se trata, no se trata de restar, sino de sumar. Bueno, y ya casi terminando esta maravillosa intervención esta maravillosa oportunidad de hablarles a ustedes sobre mujer y ciudadanía, sobre la mujer en el ámbito político como parte de la construcción de ciudadanía que necesitamos para lograr el desarrollo. Quiero terminar hablándoles del índice global de derecha de género. Este es un índice que analiza la división de los recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres en 153 países. Este es un índice bien importante porque él analiza cada 3 años, cada 4 años, cómo es los recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo. Mide el tamaño de la desigualdad. Este índice global de brecha de género mide el tamaño de la desigualdad. Es decir, la desigualdad en la participación en la economía y el mundo laboral cualificado, en la participación política, en el acceso a la educación y en esperanza de vida, que lo que está hablando es de la salud de las mujeres. El índice en el 2012 era de 64, pero en empoderamiento político, ustedes dense cuenta, es 28%. Sin embargo, esa es una época de mucha participación de la mujer, pero no se mide porque la participación de la mujer siempre es como tras bambalinas. La mujer está allí muy activa, uno la siente y la ve en la calle, la ve en las comunidades, la ve en los consejos comunales. Sin embargo, a la hora de medirse, a la hora de tener una participación activa en los partidos políticos, pues es muy poca. Entonces esta medición da el 28%. En la educación, la brecha no existe en Venezuela, es 100%, porque ahí vemos los colegios llenos de mujeres, los liceos, las mujeres son menos, desertan menos que los hombres en los liceos. En las universidades la mayoría son mujeres, las universidades públicas y en las universidades privadas. Y en la actividad económica también la mujer se ha empoderado mucho en Venezuela y ha llevado a un 65%. La suma de este índice, todo el cálculo que hacen de este índice nos da que ese 64% nos sitúa en el puesto 64 de la brecha igualitaria en el mundo de estos 154 países.
Sin embargo, según el índice global de la brecha de género de datosmacros.com, que es otro índice que es distinto, ha disminuido dicha brecha en Venezuela para el 2020, donde estamos en el puesto 67. Claro, en el 2012 estábamos en el 64 y en el 2020 en el 67. Pero es que en el 2014, con todo este movimiento que le estoy diciendo, de los consejos comunales, de los consejos locales de la planificación, de la mujer en las protestas, de la mujer en la calle, de la mujer haciendo valer sus derechos, logramos estar en el puesto 86, porque el empoderamiento político subió tanto que nos hizo que el índice subiera mucho y estuviéramos en el 86, para volver a bajar en el 2020 al puesto 67. Claro, siempre 3 puntos por encima del 2012, quiere decir que nosotros vamos en un franco ascenso y en un franco concientización de nuestro poder en la sociedad. Para terminar, quiero dar unas cuantas conclusiones. ¿Cuáles serían las formas básicas de la participación ciudadana femenina en Venezuela? Bueno, el ejercicio de la ciudadanía como condición de igualdad de derechos ante la ley y en la ley y ante la ley, a través del sufragio activo y el pasivo. Es decir, las mujeres votando y las mujeres siendo votadas. La presencia en las posiciones de toma de decisiones en los poderes públicos, ya sea por elección o por designación. La capacidad de organizarse colectivamente para la defensa de determinados intereses y beneficios colectivos y con respecto a la normativa que regula estas asociaciones. Conclusiones. Los retos de la participación política de las mujeres en la democracia venezolana es aportar nuevos y plurales instrumentos simbólicos y prácticos a la política, ingresar el mundo de la política con una propuesta propia que dé sentido a los procesos igualitarios que plantean las mujeres, poner en práctica la idea de que las mujeres deben y pueden aportar a la política nuevas formas de funcionamiento y reinventar el modelo de nuevas estructuras, un modelo de estructura donde entre la mujer en la representación política. Desarrollar proyectos propios con la impronta femenina, lo cual se traduce en independencia y autonomía. Que las mujeres tengan sus propios proyectos y que los lleven a cabo sin que eso signifique que excluyan a los hombres trabajando con nosotras, pero con una marca de que se entienda que son proyectos femeninos donde los derechos y las necesidades y las carencias de las mujeres son tomados en cuenta. Lograr el cambio al interno de los partidos para poner al orden del día el tema de la igualdad y la paridad política. Por eso celebramos lo que pasó hace poco en el partido Primero Justicia, donde llamaron a elecciones a sus miembros regionales para casualmente hacer este cambio al interno de los partidos, y mujeres como ahí estaban mujeres como Paola Alemán dando la talla, dando el frente a todos estos procesos. Lograr mayor transparencia en las acciones públicas y exigibilidad en el cumplimiento de los derechos, que se concreta en la exigencia de rendición de cuentas y en el ejercicio de una ciudadanía plena. Yo soy Aiza Armas, aquí tienen mi currículo, soy una arquitecta y bueno, feliz de haber estado aquí, de haber cumplido con este trabajo tan agradable que me dio nuestra querida CEBAC, porque lo queremos muchísimo, esta institución a la que respetamos en Valencia y que siempre abre las puertas para nuestra organización, y a la Escuela de la Buena Gobernanza y el Buen Ciudadano, donde está Julio Castillo, nuestro amigo del Tren Venezuela. Gracias, y estas son nuestras redes sociales para los que quieran.